Bienvenidos a la clase número 32. Estamos en el tema de sistemas de ecuaciones y vamos pues rumbo a ver cómo solucionamos un sistema de ecuaciones con base en los resultados que hemos probado hasta ahora. Entonces, una observación que es importante hacer es, bueno, nosotros sabemos que dado un sistema de ecuaciones de ese tipo, o sea, un sistema con m ecuaciones y n variables, n incógnita, nosotros podemos tomar la matriz de coeficientes del sistema. Y la matriz de coeficientes del sistema, pues es una matriz con entradas en los reales que tiene m filas y n columnas, ¿no? Y hemos hablado del espacio vectorial generado por las columnas de esa matriz. Entonces sabemos que esta matriz, la matriz a la que da lugar los coeficientes del sistema de ecuaciones, genera, tomándonos a sus renglones, pero también a sus columnas, un cierto espacio. De hecho, que el espacio vectorial generado por los renglones tiene la misma dimensión que el generado por las columnas, aun si no es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, este espacio, el espacio que generamos con estos vectores, con los vectores columna, nosotros podemos, de alguna manera, este es un cierto conjunto de vectores, si en ese conjunto de vectores tenemos la base del espacio, la base del espacio generado, o sea, el conjunto que es linealmente independiente, además de generarlo, porque, bueno, todos ellos lo generan, pero hay un conjunto ahí que, por el teorema de existencia de bases, que nos dice que es linealmente independiente, ¿no? Entonces nosotros podríamos reordenar estos vectores columna de tal manera que vamos a tener, digamos, si este espacio, el espacio generado por los vectores columna, por estos n vectores columna, es un espacio de dimensión r, podemos organizarlos de tal forma que queden aquí en los r primeros lugares aquellos que son básicos, o sea, aquellos vectores que son linealmente independientes y que generan el mismo espacio que todas las columnas, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve muy fácil. ¿Por qué? Y es pues porque yo puedo intercambiar estas columnas sin alterar nada, ¿no? Sin que pase nada. Claro, lo que no podría ser, o sea, estas cosas de acá no son sino sumas de números reales, entonces son conmutativas, son asociativas, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo mover uno de estos para acá, o sea, sí puedo, ¿no? Solamente en una ecuación cambiar un término por otro, pues sí puedo hacerlo. El problema es que la variable, la incógnita, pues ya no sería la misma que la del enésimo término. Entonces, ¿cómo están organizados? Pues están organizados de tal manera que estoy etiquetando, ¿no? Primera variable, segunda variable, tercera, errésima variable, enésima variable. Pero es indistinto la columna en qué lugar desde 1 hasta n se encuentra. Entonces puedo organizarlo de esta manera, de manera que en los primeros R estén los vectores columna, que son los básicos, los que generan al espacio vectorial y que son linealmente independientes, y ya el resto en ese lado, ¿no? Y todos en conjunto pues generan ese espacio. Y una cosa interesante, una cosa que a nosotros nos va a importar, es que estos n-r, o sea, los que quedan después de esos vectores, son exactamente la dimensión del espacio vectorial generado por los coeficientes de un sistema homogéneo, por las soluciones de un sistema homogéneo. Entonces, déjenme escribirlo. Entonces, el espacio, esto ya probamos, ¿no? Que es un espacio, probamos que el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo asociado a un sistema de ecuaciones es un subespacio vectorial, ¿no? Vimos obviamente que el cero está, porque el cero siempre es solución, que la suma de dos soluciones del homogéneo vuelve a ser solución del homogéneo y que el producto por una escalar vuelve a ser solución del homogéneo. Entonces, el conjunto de soluciones del sistema homogéneo asociado, del que tiene solamente ceros del lado derecho de las identidades en lugar de las BIs, es un espacio y tiene dimensión n-r. Entonces, el espacio de soluciones del sistema homogéneo asociado a S, ¿no? Al cual le hemos venido llamando S sub h para distinguirlo, tiene dimensión n-r. ¿Quién es esta R? Bueno, esta R, ya decía, ¿no? Como son esos básicos,
que podemos organizar en los primeros R columnas, esta R pues sería la dimensión, ¿no? La dimensión del espacio vectorial generado, o sea, sería el rango de la matriz de coeficientes, esta R. ¿Y esta N quién es? Pues esta N es el tamaño, ¿no? Esta N es el número de vectores columna que tiene el sistema de ecuaciones que genera a ese espacio. Entonces, bueno, si me tomo el homogéneo asociado, ese va a tener la dimensión N, que es el número de vectores, todos completos, menos R, que es el número de básicos que necesito para generar al espacio vectorial, ¿no? El resto, la diferencia entre esos dos va a ser la dimensión del sistema homogéneo asociado. Bueno, esto van a ver por qué es importante, lo vamos a utilizar, pero entonces vamos a demostrar lo que es el teorema 4. Y el teorema 4 dice lo siguiente. Bueno, pues empezando justamente con eso, ¿no? Con la idea de los básicos. Si yo tengo un conjunto, digamos, beta, desde C1 hasta CR, tal que este conjunto es un conjunto de columnas, de R columnas, de vectores columna de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones, una base, déjenme poner esto acá separado, una base para W, ¿no? Donde W es el espacio generado por los vectores columna del sistema de ecuaciones, por los vectores columna de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones. Entonces, una base para W, el espacio generado por C1 hasta Cn. Entonces, dados n menos r números, ¿no? Estos números van a ser números arbitrarios, ¿no? De n menos r, ¿qué es n menos r? Pues acuérdense, ¿no? La diferencia de todos los vectores columna menos los básicos. Entonces, dado n menos r números, vamos a llamarlos SR más 1, SR más 2, ¿no? Entonces estos son unos números que me están dando, son números cualesquiera, desde R más 1 hasta N, de N menos R. Entonces, dados N menos R números, existen unos únicos números ahora desde 1 hasta R, ¿no? Antes del R menos 1. O sea, S1, S2, hasta SR, tales que el vector desde S1 hasta Sn, SR, ¿no? Luego sigue R más 1, etcétera, etcétera, hasta Sn, es solución de S. Entonces, fíjense, está muy bien porque me dan estos números que son arbitrarios, bueno, más o menos vamos a ver estos números, pero sí, básicamente son unos números ahí que sean, ¿no? Me dan estos números y estos números, estos n menos r números, yo los pongo y entonces esos números van a determinar y van a garantizar la existencia de estos primeros S1 hasta SR, tal que todos en conjunto van a ser una solución de S. Bueno, esto va a ser por supuesto solamente en el caso en el que S tenga solución, ¿no? Digo, obviamente si estoy afirmando que es solución, pues es porque tiene solución, pero en este caso va a ser una hipótesis, ¿no? Cuando S tiene solución, ¿no? Digo, o sea, es como trivial decir eso, decir que si no tiene solución esto no se vale porque esto nos garantiza la existencia de una solución, pero lo vamos a tomar como una hipótesis. O sea, ya tenemos un teorema para probar cuando tiene solución y cuando no, ¿no? Ya tenemos un resultado, que es este de comparar los rangos de la matriz y de la matriz aumentada. Entonces, vamos a demostrar este teorema, ¿no? Que de nuevo, lo que nos dice el teorema
es que si tenemos unos números, la cantidad de números, que es la diferencia entre el total de las columnas y las columnas que son que tiene el número de columnas que son el rango de la matriz, que forman la base para el espacio vectorial, entonces solito el hecho de que esa cosa sea base me va a determinar los primeros R números, tal que todos en conjunto van a ser una solución. Y de nuevo esto nos va a servir porque esto es con lo que vamos a encontrar las soluciones generales para un sistema de ecuaciones cualquiera, ¿no? de cualquier tamaño. Entonces, consideren lo siguiente. CAC, vamos a tomarnos AC, un cierto vector, digamos, que está formado por, como les digo, siempre podemos acomodar las columnas de tal manera que tenga primero a las R y después al resto, ¿no? Primero a las R que sean la base, a las R que sean linealmente independientes y luego a los demás. Ahorita vemos cómo buscar cuáles son linealmente independientes. No tiene mayor ciencia, es algo que ya vimos, lo vamos a retomar. Entonces, ¿quién es este C? Pues este C sería la combinación lineal. Me voy a tomar un vector que sea combinación lineal de estos números están dados, ¿no? Entonces los puedo usar. Entonces SR más 1 multiplicado por la columna R más 1 más SR más 2 por la columna R más 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a N, ¿no? Hasta SN por CN. ¿Vale? Estoy tomando a este vector arbitrario, tengo ya estos números y lo que quiero es ver que existen estos de acá y que además son únicos. Entonces, bueno, obviamente, notemos que C pertenece a W. Eso es muy claro, ¿no? ¿Por qué C pertenece a W? ¿Quién es W? W es el generado por los vectores columna de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones. Entonces C pertenece a W porque es una combinación lineal de las columnas de C, ¿no? Lo ponemos aquí como combinación lineal de las columnas R1 más, desde R1 hasta N, pero bueno, de las columnas C1 hasta R, pues todas esas S las ponemos 0 y ya, ¿no? Ya lo estamos escribiendo como combinación lineal de esto. Entonces C es una combinación lineal de las columnas. Desde R1 desde SR1 hasta CN estamos usando a estos números dados, ¿no? Y el resto los podríamos hacer 0 y ya. Pues como C es combinación lineal de estas columnas, pertenece a W, que es el generado de las columnas de la matriz de coeficientes. Entonces, además, fíjense, por eso les decía, ¿no? Que esto es una hipótesis, que el sistema tiene solución. Como S tiene solución, ¿qué quiere decir que tenga solución? Pues que tenga solución quiere decir que hay números, n números, tales que al sustituir las variables desde x1 hasta xn me da a estos b's, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que b, que es el vector que está formado por estos b's, desde b1 hasta bm, está en el espacio vectorial generado de los vectores columna. ¿Por qué? Porque pues es una combinación lineal, eso quiere decir que tenga solución, ¿no? Que existen los escalares que me permiten escribir a B como combinación lineal. Además, como S tiene solución, B es combinación lineal de los vectores columna estos, ¿no? De C1 hasta Cn. Eso es que tenga solución. Entonces, W es un espacio vectorial, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, C está en W y B está en W. La suma de dos vectores en un espacio vectorial vuelve a estar en el espacio vectorial, ¿no? Y digo, la suma pues es lo mismo que la resta, ¿no? La resta es la suma del inverso aditivo. Entonces, si C está en W y B está en W, pues B menos C está en W, ¿verdad? B menos C está en W porque B está en W y C está en W. ¿Y qué quiere decir estar en W? Bueno, estar en W, que es estar en el espacio vectorial generado por esta cosa de acá, pues quiere decir que se puede escribir como combinación lineal de la base de ese espacio, ¿no? De la base del espacio, en este caso que le estamos llamando W. Entonces, eso quiere decir que existen, necesariamente tienen que existir, o sea, eso es esa fuerza, por el hecho de estar aquí, tienen que existir unos determinados S1 hasta SR
escalares tales que B menos C se puede escribir como, pues, combinación lineal de la base, ¿no? De este beta que tenemos aquí. O sea, S1 por C1 más S2 por C2 hasta R por CR, ¿no? Esto es por estar en W. Por estar en W se puede escribir como combinación lineal de los básicos y esos son los básicos. Y ya está, ¿no? Este resultado me garantiza la existencia de estos números, que es lo que afirma, la propiedad del teorema. Entonces, esto de acá se puede escribir como esto de acá. Ahora, ¿qué con eso? Bueno, este menos C estaba aquí restando, entonces lo puedo pasar de este lado sumando. Si lo paso de este lado sumando, esto quiere decir que B es igual a, tenemos la combinación lineal, que es S1 por C1 hasta SR por CR, y después este que estaba restando pasa del otro lado sumando, ¿no? ¿Y quién es C? C es SR1 por SR más 1, perdón, SR más 1 por CR más 1 hasta SN por CN. O sea, pasándolo de este lado de sumando, esto es SR más 1, CR más 1, etcétera, etcétera, hasta llegar al término SN por CN. ¿Cierto? Entonces, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que B se puede escribir de esta manera? Pues estos CI son las columnas, ¿no? C1, C2, CR, CN son las columnas del sistema de ecuaciones. Escribir AB como combinación lineal de ellos, pues quiere decir que esto es una solución. Estos escalares son la solución. Por lo tanto, este S1, digamos hasta SR más 1 hasta SN, es solución de S. Y ya está. O sea, eso es lo que nos garantiza. Lo que nos garantiza que esto pertenezca a W es que es combinación lineal de los básicos, de los de beta, y entonces van a existir esos escalares, ¿no? Dados estos arbitrarios que dimos desde R más 1 hasta N, van a existir estos escalares desde S1 hasta R, tal que en conjunto forman una solución para S, porque me permiten escribir a B como combinación lineal de todos ellos. Bueno, vamos a ver que es única, porque ya está, ¿no? Esos tienen que existir, pero no hay una única forma en general, o sea, no podemos garantizar que en general solo hay una forma de escribir a un conjunto como combinación lineal, pero sí cuando esté involucrada la base. ¿Cómo es esto? Bueno, para probar la unicidad, vamos a suponer otra solución. Sea S1 hasta SR, que son los que probamos que existían, ¿no? Que son los que afirman nuestro teorema que existen, pero vamos a ponerle prima, ¿no? O sea, S1', S2' hasta SR', tal que satisfacen las condiciones del teorema, ¿no? O sea, tales que... ¿Qué quiere decir que satisfagan las condiciones del teorema? Pues que S1' hasta SR', cuando las junto con estos números arbitrarios que tenía, SR más 1 hasta Sn, es solución de S, ¿no? Bueno, entonces supongo que tengo estos otros números que también satisfacen la condición del teorema. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que a B lo puedo escribir por un lado, pues como ya sabíamos, como combinación lineal usando a estos que son solución, ¿no? O sea, S1 por C1 más, etcétera, 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 hasta SR por CR más S2 SR más 1 por CR más 1 más hasta llegar a SN por CN. Y por otro lado, a B también lo puedo escribir, dado que esto es una solución, ¿no? Estamos suponiendo que eso es otra solución, lo puedo escribir como S1' por C1 más hasta SR' por CR más estos números, esta combinación usando los números que ya teníamos, ¿no? Los números estos cualquiera que nos tomamos al principio, más SN por CN.
¿cierto? Bueno, estos de acá los puedo restar, ¿no? Entonces tengo que esto es b menos b, que es 0, y 0 es igual, cuando resto estos con esto, pues esto es S1 menos S1' multiplicado por C1 más, y así, ¿no? Hasta llegar a SR menos SR' multiplicado por CR. Y luego todos estos términos, a partir de R más 1, pues todo esto se va a hacer 0, ¿no? Todo esto se va a hacer 0 porque este es el mismo término que este, ¿no? Estos son iguales, este término es el mismo que este, todos estos términos son iguales, porque estos eran los números dados y los que estamos viendo que existen son estos primeros desde 1 hasta R. Entonces tengo que 0 es igual a esto de acá, ¿no? Más todo lo demás que 0, o sea, todo lo demás que sería esto de acá, ¿no? Que es 0, más 0. Cuando se eliminan entre ellos. ¿Y qué? Estos de acá, acuérdense, C1 hasta CR, ¿qué son? Bueno, ya lo borré, pero estos eran los básicos, ¿no? C1 hasta CR son los elementos de beta. Entonces, ¿qué tienen de especial los básicos? Pues tienen de especial que son linealmente independientes. O sea, que si escribimos a 0 como combinación lineal de esos vectores, entonces necesariamente todos los escalares son 0. Es decir, vamos a ponerlo así, ¿no? Como C1 hasta CR son básicos, están en la base beta, entonces son linealmente independientes, es decir, S1 menos S1' es igual a 0, S2 menos S2' es igual a 0, etcétera, 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 hasta SR, ¿no? SR menos SR' también es igual a 0. Entonces todos esos son 0. Es decir, S1 es igual, ¿no? Pasándolo del otro lado, a S1', S2 es igual a S2', etc. SR es igual a SR'. Y ya, ¿no? Eso demuestra la unicidad. ¿Por qué? Porque me tomé otros S1 hasta SR, estos prima, y resultó que eran iguales. Por lo tanto, estos números existen y además son únicos. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que dice el teorema? Lo que dice el teorema es que si tengo un sistema de ecuaciones que tiene solución y me tomo n menos r números, más o menos arbitrarios, ¿no? Están ya dados ahí de alguna manera esos números, entonces existen y además son únicos otros números que van desde 1 hasta r, tales que en conjunto son la solución. ¿Qué tiene de propiedad cuál es la propiedad característica de este 1 hasta r? Que esos van a constituir a los básicos, a los elementos que generan al subespacio vectorial de la matriz de coeficientes de este de acá, generado, al que se genera con esas columnas, pero además son linealmente independientes, ¿no? Bueno, entonces de nuevo, todos estos resultados los vamos a utilizar para resolver nuestros sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a poner otro teorema. Este teorema que probamos ahorita, creo que le puse teorema 4, pero este era el 3, ya no me acuerdo bien. Que nos dice cómo van a ser las soluciones, del sistema de ecuaciones. Entonces vamos a dejar ahí ese sistema de ecuaciones y vamos a ver cómo son estas cosas. Voy a borrar esto de acá arriba. Y este es el teorema 5, que nos dice que las soluciones del sistema 1 de esta forma que tenemos acá arriba consisten, porque recuerden, no es solamente una solución, ¿no? O sea, para algunos casos, como algunos que ya probamos, como en el que es un sistema de n ecuaciones con n incógnita con determinante distinto de 0, la solución es única, pero ese no va a ser el caso en general.
Entonces lo que sí podemos decir es que las soluciones de un sistema de este tipo van a ser los vectores en vectores. ¿De dónde son vectores? Pues de Rn, ¿no? De Rn, porque tenemos en incógnita. De Rn de la forma, ¿no? Una dada solución X va a ser de la forma X0 más S, donde X0 es, este S, déjenme ponerlo de otra forma, que no salga rigoleado porque no es el sistema, ¿no? Exacto, les digo que es. Entonces, donde X0 es una solución particular de S, y S es el conjunto más que el conjunto, vamos a ponerlo como vector, pero va a ser arbitrario, entonces va a ser todos que satisfagan una cierta propiedad. Y ese es un vector arbitrario de la solución de el sistema homogéneo asociado, que le hemos llamado SH. Le iba a poner el conjunto, no le pongo el conjunto, sí va a ser un conjunto, va a ser un vector, pero este vector va a estar dado por una serie, por una suma de vectores que van a ser vectores solución del sistema homogéneo asociado. Entonces, esto de acá ya nos va a dar todo, fíjense, ¿no? Esta expresión tan sencilla de ahí nos va a dar todo el espacio de soluciones. Entonces, vamos a probar este teorema. Entonces, demostración, sea X0 una solución particular de S, ¿no? Entonces, tenemos esta X0, que es esta de acá, una solución particular de S, y nos vamos a tomar, pues, justamente a una solución arbitraria, ¿no? Una solución cualquiera, ¿no? Una que no está dada, que no está encontrada con algún método, que es lo que vamos a hacer, encontrar la particular con algún método y luego ver cómo son las soluciones en general. Y Y, una solución arbitraria, también de S. Pero lo que vamos a ver es que Y tiene esa forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir que sean soluciones? Lo que quiere decir que sean soluciones es que podemos escribir AB, digamos, si este X0 es de la forma, vamos a ponerlo X1 hasta Xn, y este Y es de la forma Y1 hasta Yn, pero claro, esto es una solución particular y esto es una arbitraria, o sea, esta podría tener muchas formas diferentes, pero lo que sí sabemos es que el hecho de ser soluciones me permiten escribir a B como X1 por C1 más Xn por Cn, y también puedo escribir a B en términos de vectores de Y, ¿no? C1 más hasta Yn por Cn. Entonces, a esos los puedo escribir de esa manera, y otra vez voy a hacer lo mismo que hace rato, ¿no? Los podemos restar. Si le resto el primero al segundo, lo que tengo es que si le resto el primero al segundo, voy a tener que Y1 menos X1 por C1 más Y2 menos X2 por C2 hasta Yn menos Xn por Cn es igual a 0, ¿no? Porque esto es B y esto es B, entonces si le resto una cosa a algo que es igual, eso me da 0. Entonces, acuérdense que un sistema homogéneo asociado es tomar los mismos vectores columna y esos de ahí igualarlos a 0. Entonces, esta Y menos X0 es una solución
del sistema homogéneo asociado, ¿no? Es una solución del sistema homogéneo asociado. ¿Por qué? Porque a la hora de sustituir con las columnas, en lugar de cada una de las variables, me da 0, que es lo que es el sistema asociado. Entonces, x0 menos y0 es igual a s, donde s es solución del sistema homogéneo asociado. Y acuérdense que esta y era arbitraria. Entonces, ¿cómo es esta solución? ¿Cómo es esta y? Pues esta y es de la forma, esta está restando, pasa por acá, pasa para acá sumando, ¿no? Entonces, y es de la forma x0 más s, ¿no? x0 más s. Donde ¿quién es x0? X0 va a ser una solución particular, va a ser esta x que ya está dada, de alguna manera, vamos a encontrar ahorita la forma en la cual ya está dada, y esta s es una solución arbitraria del sistema homogéneo asociado, ¿no? Del sistema este de acá. Este va a ser, hace rato dije un conjunto, pero bueno, va a ser un vector formado por varios vectores que son solución. Bueno, a veces va a ser uno, a veces va a ser más de uno, ¿no? Digamos que para spoilear un poco y que no quede así como mucha duda, el conjunto de soluciones de esta ecuación, que es hacia dónde vamos, pues ahorita nada más les estoy diciendo de qué forma va a ser, pero el conjunto de soluciones va a ser de la forma x0 más la suma desde i igual a 1 hasta n menos r de ti multiplicado por xi, donde ti es un número real, xi es solución del sistema homogéneo asociado. Este conjunto de aquí, el conjunto de los vectores, esto llamemos de x en Rn, tal que ocurre esto, perdón, el conjunto de estas cosas, x igual a esto, este va a ser el conjunto de soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es el conjunto de soluciones? Yo sé que ahorita no se ve muy claro porque me falta ver algunos detalles, pero ¿cómo es el conjunto de soluciones de esta cosa de acá? El conjunto de soluciones de esta cosa de acá va a ser algo de esta forma. Un conjunto de vectores en Rn, porque tenemos variables desde 1 hasta n, donde esos vectores se pueden escribir como la suma de una solución particular, que ahorita vamos a ver cómo se calcula la solución particular, más la suma de estos de acá, que era este conjunto de soluciones del homogéneo, ¿no? O este vector. Es un vector porque es la suma de vectores, o sea, van a ser la suma de n menos r vectores, donde ¿quién es n? N es el total de variables que tengo, o sea, va a ser el mismo número de entradas que tiene este x. ¿Y quién es este r? Este r es la dimensión del subespacio vectorial generado por la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones. Entonces, este conjunto de acá nos va a dar todas las soluciones. ¿Ok? Bueno, déjenme, nada más me falta ver un solo teorema, ver un teorema más. Lo voy a poner de manera muy esquemática para entonces pasar a hacer un ejemplo y ver cómo se ve esto, ¿no? Cómo se aplica para resolver los sistemas de ecuaciones. Entonces, nada más quédense con eso en mente y estos resultados que van a justificar en últimas esas. Vamos a dejarle aquí para que no quede muy largo y ahorita continúo.